por el mensaje y el mensajero. Así es que Dios, esa oración yo sé que tú la escuchaste y estoy plenamente convencido en que tú, Señor, obrará a favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos el tiempo encima. Gloria al Señor. Pero el tiempo es del Señor. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto lo creen? Le damos la bienvenida a Carolina. Es también una miembro del ministerio. Y una Sila. A Bernabé. Porque siempre está ahí. Siempre ella está ahí. Dios te bendiga mucho y te siga usando poderosamente. También la he visto cantando. Que tiene un ministerio para la gloria de Dios. Un placer tener a la pastora Belkis con nosotros. Alabado sea el Señor. Es una mujer que verdaderamente no escatima esfuerzo para la obra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Yo me reía porque ella dice que le está teniendo temor a los vehículos, pero agarra y se va por ahí el día entero y aunque sabe, ¿verdad?, que le va a causar, siempre está tratando de que, teniendo la fe de que Dios va a obrar. Gloria al Señor. Tenemos también a nuestro vecino, nuestro hermano. Bienvenido. Estamos aquí para servirte y para acogerte en todo lo que podamos. Esta es la casa de Dios y la familia de Dios es la mejor familia, con sus defectos y virtudes, pero somos una gran familia. Amén. Hoy, ¿verdad?, tenemos que más de la mitad de la iglesia se quedó. Hay días así, ¿verdad? Días que no encontramos dónde sentarnos y días que como que se conjugan los factores. Cerca de 13, 15 hermanos se nos quedaron hoy, pero oramos por ellos. La hermana Glenda me pidió que le dé las excusas, ya estaba lista para venir, pero que mi hermano Polo se sentía medio débil, sin fuerza. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojitos ahí y vamos a orar por todos esos hermanos que no pudieron estar con nosotros, que Dios conoce el motivo y la causa, porque yo sé que un creyente cuando no viene a la iglesia, eso es por un motivo grande. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios, oramos por nuestros hermanos. No les juzgamos jamás, aunque al contrario, Señor, nos hacen falta. Y al hacernos falta, nosotros necesitamos orar para que ellos estén bien, Señor. Aleluya, donde quiera que se encuentren, pasa tu mano sanadora y obra en favor de cada uno de ellos, Señor. Así como está obrando en favor de cada uno de los que estamos presentes en este día, Señor, adorándote y glorificándote en el nombre de Jesús. Amén. Aprovechamos y oramos, Señor, por Israel y oramos por la guerra, Dios, que está ocurriendo en Medio Oriente, que está ocurriendo también en Occidente, Dios. Oramos, Padre amado, para que tú pongas cordura y para que tú estés, Dios mío, metiendo tu mano para que haya la menos cantidad posible de muerte, Señor amado. Llévate todo orgullo de los hombres, oh Dios, aleluya, gloria al Señor, que a veces, como dice Santiago, nos llevan a la guerra y al conflicto, oh Dios, para gloria y honra de tu nombre. Que haya una negociación, Padre amado, y que pueda haber acuerdos, aleluya, en favor de los más débiles y de los más vulnerables, que son la población civil, los niños, los envejecientes, las mujeres, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de todo está escrito y a pesar de todo tú tienes el control. Amén. Gloria al Señor. Eso nos da un poco de paz. Amén. Gloria en nombre de Jesucristo. Bien, vamos a hablar en esta noche un poquito acerca del tema que las damas acabamos de tener. Muestra tu fe, ¿verdad? Gloria al Señor. Y los cristianos tenemos que mostrar o demostrar nuestra fe. A su nombre.
Y vamos a hablar un poquito. El Señor quiere que hablemos siempre, que hablemos su palabra. Aleluya. Aunque a veces muchos hablamos más de nosotros y de nuestros logros que de la palabra, pero seguimos diciendo que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo y que convierte el alma. Óigame, no todo el mundo puede convertir el alma, el espíritu que penetra. O sea, su palabra es la que convierte el alma, no es el testimonio suyo. Aunque sea impactante, aunque sea bueno, es la palabra de Dios que hace sabio al sencillo. Y la palabra sencillo ahí en el Salmo es torpe. Amén. Torpe. Se oye bonito, una eufanía, ¿verdad? Se oye bonito el término, pero la palabra es torpe. Gloria al Señor. El que tropieza mucho, el que se ve como difícil de cambiar, la palabra del Señor lo pone sabio. Amén. Y el texto base que hemos tomado en esta noche es Santiago capítulo 2 y versículo 18. Alabado sea el Señor. Pero alguno dirá, dice Santiago, tú tienes fe y yo tengo obra. Y después dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Cuando buscamos ese texto en la traducción Dios habla hoy, ¿verdad? Dios habla hoy, una versión y una traducción se diferencian en que una versión viene de la misma. O sea, la versión Reina Valera 1960 vino de una versión anterior a esa misma. Pero una traducción se refiere a que se juntaron personas y fueron a los idiomas originales y sacaron y extrayeron allá lo que significaba. Y según van pasando y la ideología de los traductores de esa versión bíblica, entonces algunos lo ponen, les gustan como que suene más original al idioma, y otros dicen, pero estamos en el idioma español. Amén. Vamos como a ponerlo más que lo entiendan todos. Entonces, la versión Dios habla hoy, DHH, dice el mismo texto, muéstrame tu fe sin tus hechos, ¿verdad? Y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis hechos. Entonces, el tema lo vamos a enfocar más en el área de la salvación, que en esa, ¿verdad?, de ponerse los guantes y ser Robin Hood o Batman y sacar el pecho y quitarle el cuchillo. Yo tengo fe, ¿verdad? Alabado sea el Señor, recibe sanidad. Vamos a enfocarlo un poquito más a la salvación. Alabado sea el Señor, según lo que hemos leído aquí. Miren, a través de los años el cristianismo ha sufrido ciertas turbulencias, ciertos trastornos, ciertos cambios. Y uno, ¿verdad?, trastornos que naturalmente a veces generan confusión y también generan ciertas controversias. Y uno de esos temas que han surgido a través de los años dentro del cristianismo es el tema de la salvación por fe y otros de la salvación por obras. Hay quienes establecen, no, porque no necesitamos obra, la fe es suficiente. Y otros dicen, alabado sea el Señor, yo sé que Dios me va a salvar porque yo hago buenas obras. Aquí no importa la fe. Algunos dicen lo que Dios ve es lo que tú haces. Gloria a Dios. Entonces,
Eso genera un poquito de confusión en las personas cuando hay esos debates teológicos, y gloria al Señor, también se potencia ese hecho cuando, alabado sea el Señor, no se interpreta bien la Escritura. Cuando existe esa controversia de que es por obra o es por fe, y entonces los textos que tenemos que parecen contradecirse, alabado sea Dios, no encuentran la explicación correcta. Porque ¿qué leímos? ¿Verdad? Leímos eso. Pero ¿qué dice Pablo en Efesios 2, capítulo 8, versículo 9 y versículo 10? Amén. Pablo dice: porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. Dice: esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Entonces Pablo está diciendo ahí: cero obras, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A su nombre, alabado sea el Señor. Cuando nosotros vemos también a Romanos 3:28, Pablo dice: he llegado a una conclusión. O sea, vamos a cerrar el tema. Cuando algo se concluye es porque se cierra el tema. Y él dice: concluimos pues, amén, que el hombre está justificado por las obras por la fe, sin las obras de la ley. Ahí del apóstol Pablo. Pablo, concluimos. No se discuta más el tema. Concluimos que el hombre es salvo por medio de la fe, sin las obras de la ley. Entonces, cuando vamos a Santiago, capítulo 2 y versículo 24, usted me va a decir a mí, amén, gracias, mi amor. Usted me va a decir a mí si no parece haber una contradicción que potencia la discusión, ¿verdad? De que si es salvo por fe, de que si es salvo por gracia, perdón, por obras, de que si yo teniendo fe sin hacer obras soy salvo, o que yo aunque no tenga fe, pero yo hago obra, ¿verdad? Yo doy, yo regalo, con eso yo gano la salvación. Santiago dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Dice Santiago 2:24. A ver si concluimos, cerramos. Que el hombre no es justificado, es justificado por la fe, sin las obras de la ley. 3:28 de Romanos. Y entonces Santiago 2:24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la obra de la ley. Usted sabrá, ¿verdad?, que a Santiago, antes de recibirlo a Santiago como un libro canónico, un libro canónico es un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. Así se llaman los libros de la Biblia, libros canónicos. Los 6 libros que queda la Iglesia Católica no los consideramos canónicos, sino deuterocanónicos. O sea, no están en el canon, no fueron reconocidos por los que hicieron el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque tenían algunas cosas, pero cuando fueron a Santiago, dijeron: no podemos recibir a Santiago como un libro canónico, porque lo objetaron, no lo rechazaron, sino lo objetaron, ¿verdad?, como libro canónico. ¿Por qué? Por esta contradicción, aparente contradicción. Y dijeron: deténganlo ahí, todavía no lo entren, ¿verdad? Porque él y Pablo aparentemente están en contradicción. Algunos teólogos hoy día todavía dicen que Pablo y Santiago eran enemigos.
que no se hablaban. No hay más mentira, o no hay una mentira más grande que esa. ¿Usted cree que el apóstol Pablo, señores, pero la gente, cuando el concilio de Jerusalén, que la gente se estaba convirtiendo y los apóstoles fueron a predicarle que había que circuncidarse, fue Santiago que defendió, que el concilio de Jerusalén defendió a Pablo. Santiago, hermano de Jesús, ¿verdad? Que le decían a Santiago rodilla de camello, porque Santiago no salía de orar. Las rodillas de Santiago parecían de camello, porque el hombre era orando. El hombre no hablaba con palabras, era con hechos. Cuando Santiago se paraba en la congregación, Pedro y todo el mundo hacía silencio, porque era una autoridad. Santiago no era de los creyentes que decían vayan. Santiago decía vamos. Santiago no era de los creyentes que estaban lejitos de la obra de Dios. Él estaba como el soldado cual más interesado en primera fila para defender la obra de Dios. Y cuando estaba la discusión acalorada, que mandaron a buscar a Pablo y a Bernabé sobre lo que ellos estaban haciendo, alabado sea el Señor, que la gente se estaba convirtiendo, pero que no lo estaban circuncidando, no lo estaban, ellos querían que había que judaizarlo. O sea, a los creyentes nuevos que se convertían, había que hacerlo convertirse al judaísmo, que era la religión judía, que había que tener un grupo de requisitos, y ellos, nuevos creyentes, no estaban predicando el judaísmo, sino el cristianismo. Santiago fue cuando se levantó y dijo, pero Dios habló esto, amén, que a los gentiles sería predicado el evangelio, y ellos no son judíos. No podemos exigirle a ellos lo que se le exige a un judío. Y ahí se arregló el asunto, y fue Santiago. O sea que entre Pablo y Santiago no existe ningún tipo de desacuerdo. Aparentemente, según lo que hemos leído en la palabra, hay un desacuerdo. Y usted lo notó, ¿verdad que sí? Dice Pablo, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Santiago dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por, alabado sea el Señor, el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Entonces, aparentemente entre ellos se ve esa contradicción, pero no hay tal contradicción. Vamos a verlo en la palabra del Señor. A su nombre. Vamos a ver cuál argumento defiende Santiago y cuál argumento defiende Pablo. Que cuando usted los estudia, esos textos, ¿verdad?, lejos de contradecirse, se complementan. No hay contradicción en la palabra. Si hay un poquito de haraganería a veces en nosotros para encontrar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. ¿Qué ocurre, hermano? Que igual que hoy, ya para los tiempos de Santiago, había un grupo de gente, porque acuérdense que Santiago, todas las cartas paulinas fueron escritas a una iglesia en particular, a Colosa, a Filipo, a Corinto, a Romano, ¿verdad? Y así, o en caso de personas, a Tito, a Timoteo o a Filemón. Pero las cartas generales de Hebreo hasta Judas fueron escritas a los cristianos de la diáspora, o sea, a los que estaban en Chile, a los que estaban en Roma, a los que estaban en Asia, a los que estaban en todas las partes del mundo dispersados. Y por ende, alabado sea el Señor, Santiago, alabado sea Dios, está corrigiendo a aquellos hermanos que creían que había solamente que tener fe para ser salvos, que no había que demostrar nada, no había que hacer buenas obras para nosotros ser salvos, y que eso era suficiente. Y por eso en el versículo 17 él le dice, así también, alabado sea el Señor, el versículo 17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está, escuche, así también la fe por sí misma, ella sola, ella por sí misma es muerta si no tiene obras.
pero no hay obras, esa fe que ustedes tienen es sencillamente muerta. No es una fe genuina, y al no ser una fe genuina, entonces es una fe insípida, es una fe que es inútil. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, lo que nosotros vemos en Santiago aquí, él no descarta la fe. Él está diciendo, la fe sola, en sí sola, es una fe que si no tiene obras, está muerta. O sea, Santiago le está diciendo, si ustedes dicen que son salvos por medio de la fe que habló Pablo en Cristo Jesús, esa fe tiene que producir obras. A su nombre. Y por eso le dice, la fe en sí sola no puede hacer nada. Porque todo aquel que es transformado por el poder de Dios, que tiene una fe que es la fe que salva, porque es la fe salvífica, la fe que salva, y hay una fe que usted tiene fe de que Dios lo va a bendecir, de que Dios va a cuidar a su familia. Eso es una fe, otra fe, pero la fe salvífica. Si yo tengo la fe de que yo soy salvo, dice Santiago, entonces esa fe es una fe activa. No puede ser una fe muerta al nombre del Señor. O sea, ¿qué es lo contrario a muerte? Vida. Una fe viva. Si yo digo que yo soy salvo, entonces yo tengo que demostrarlo. Ay, yo no tengo que demostrarle a nadie que yo soy cristiano. Aleluya. Entre la relación es entre Dios y yo. El que quiera formarse su idea de mí, que se la forme. Yo no tengo que demostrar nada. Sí. Alabado sea el Señor. Esa fe, si no tiene una obra, entonces esa fe muerta. Cuando vemos a Pablo, cómo Pablo argumenta y presenta el asunto, él le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas, o sea, las obras de pecado, las cosas viejas pasaron. He aquí, las obras son hechas nuevas. No es que yo voy a dejar la forma en que yo obraba. Yo lo que voy es a cambiar la manera en que yo obraba. Y Pablo le está hablando a esa iglesia de un cambio de obras. De modo que si alguno ha sido transformado por Cristo Jesús, es nueva criatura. Y las obras pecaminosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Pero yo estoy en Cristo, ya yo tengo la fe que salva. Oye, ¿qué obras nuevas? ¿Verdad que sí? A su nombre, al nombre de Cristo. Entonces, Santiago está argumentando el punto de que las obras son la evidencia de una fe genuina. Repito, Santiago está diciendo por un lado, la fe, y lo dice ahí en el capítulo 20, en el versículo 20, lo que tienen su Biblia abierta, el versículo 20 dice, nuestro hermano Rodilla de Camello, dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? O sea, está dispuesto, está hablando a esos creyentes que creen que son salvos solo por las obras y que por la fe y que no necesitan hacer obras. Él está diciendo, al final, cuando él ya va concluyendo su mensaje en el capítulo 2, dice,
¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre, alabado sea el Señor, que la fe, oh hombre vano? ¿Qué es hombre vano? Le está hablando a hombres de fe, pero le está llamando hombres vanos, hombres vacíos, aleluya, que creían que tenían algo y no tenían nada. Está dispuesto a admitir, oh iglesia, aleluya, oh hombre vano que creía como ellos, está dispuesto a admitir que la fe sin obra es muerta. Algunos dirían, no, yo no estoy dispuesto a admitir eso. Entonces, cuando usted ve el espíritu del versículo, cuando usted ve el espíritu de Santiago en este texto, usted tiene que decir, Santiago está buscando corregir algo. Santiago está buscando corregir una doctrina teológica que había en su tiempo y que no querían admitirlo. Por más que Santiago les enseñaba, había gente que no quería obrar, habían creyentes que no querían, aleluya, accionar, tenían una fe estacionaria, una fe, aleluya, muerta, que no se movía, que no caminaba, que no hacía lo que Dios ordenaba que había que hacer. Yo decía, no es necesario demostrar nada. A su nombre. Y Santiago lo que le está diciendo es si hay que demostrarla. Y cuando usted lo une con Pablo, ¿qué dice Pablo? He aquí, todas son hechas nuevas. Todas las obras que tú adquieres después que tú estás en Cristo. Por eso se pregunta, como diciendo, si alguno, porque tú puedes decir que está, pero dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Su obrar viejo pasó, he aquí sus obras son hechas nuevas. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Si tú tienes fe, tienes que mostrar las obras. Y Pablo dice, si tú estás en Cristo, o sea, si tienes fe en Cristo, si creíste en Cristo, tienes que mostrarla. Porque Pablo pudo haber dicho, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las obras viejas, pecaminosas, pasaron, ya no tienen que hacer más nada. No, él dice, hay cosas que tenemos que hacer. Alabado sea el Señor. Mi alma alaba el nombre del Señor. A su nombre. ¿Sabe qué decían ellos? Como dicen muchos hoy, y mal sacan fuera de contexto a Lutero, ¿verdad? Cuando él dijo, puedo fornicar 1000 veces, puedo matar 1000 veces, y como quiera, nadie me podrá separar del amor de Dios. Ellos decían, yo puedo pecar 800 veces, y nadie me puede separar del amor de Cristo. A su nombre. Y dicen eso, hermano, muchos. Más, dice Santiago, alabado sea el Señor, ¿quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra está muerta? El 21 dice, alabado sea Dios, dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar. ¿Qué ocurrió? Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela. Abraham salió. Te voy a dar un hijo. Abraham, sin haber visto nada, ¿verdad? Sin haberle mostrado, pero está bien, tú me vas a dar una tierra, pero por lo menos enséñame los documentos. No me la dé, pero enséñame los documentos donde está el nombre mío. Alabado sea el Señor. Abraham salió. Y dice que lo que Abraham hacía le era contado por fe. No había otra manera de catalogarlo, de decir, Abraham salió seguro, Abraham salió con trabajo, Abraham salió
gloria al Señor, con una mudanza. No, Abraham no hay manera de decir que lo único que Abraham tenía para perseguir y ir detrás era fe. Confió en esa voz. Te voy a dar un hijo, confió. Pero cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu Isaac, ¿qué dijo Abraham? Obedeció Abraham la voz de Dios y caminó hacia el lugar que Dios le indicó. Camino de 3 días, su tiempo suficiente para ir pensando en el camino y devolverse. 3 días. No pueden, no, 3 días caminando hacia el monte Moriah. Y cuando llega ya todavía le preguntan los criados, dicen, no, la decisión es la misma. Aleluya. Iremos, obedeceremos y volveremos. Adoraremos y volveremos. ¿Sabe qué significa lo que Santiago está diciendo? Abraham es el padre de la fe, pero la fe de Abraham fue una fe que se accionó. Fue una fe que se demostró. Fue una fe que era una fe viva. Aleluya. No era que Abraham estaba escuchando la voz de Dios pasivamente, no. Era que ese Dios demandaba de Abraham cada vez sacrificios mayores. Sal, deja lo tuyo. Y Abraham, ¿qué hizo? Salió. Aleluya. Sin cuestionarlo. Le dijo, Abraham, dame tu Isaac. Y Abraham se lo accionó, y por eso él dice aquí y pone a Abraham como ejemplo para decirnos a nosotros y decirle a esa generación que entendía que era suficiente la fe y que no había que hacer obra. Él le dice, la fe de Abraham era una fe que obraba. Era una fe, aleluya, que accionaba. Era una fe que caminaba. A su nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que la fe de Abraham actuó juntamente, lo dice ahí el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Alabado sea Dios. Ya ves que la fe de Abraham actuaba juntamente con sus obras. O sea, la fe de Abraham era una fe que actuaba. Es el versículo 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado, las obras. La fe fue perfeccionada. No se puede perfeccionar la fe si no se demuestra esa fe. Si Dios le dice a Abraham, sal, y él no sale, ¿cómo se perfecciona la fe en Abraham? Pero como Abraham había aprendido a conocer a Dios y en el proceso de la fe de Abraham se iba perfeccionando, Abraham era capaz de obedecer cualquier cosa que ese Dios le pidiera. Y por eso hoy día, como estamos viviendo una fe muerta, aleluya, una fe que no acciona, una fe que no es genuina, entonces, alabado sea el nombre del Señor, cada vez más la fe nuestra, en lugar de perfeccionarse, lo que hace que se debilita a tal punto que en un momento Jesús le dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿Hallará fe? ¿Dónde? ¿En el cielo? En la tierra. Entonces, si la fe de Abraham actuaba juntamente con la fe, y Santiago está enseñando, Santiago no está diciendo que la salvación se adquiere solamente por obra sin tener fe. Él lo dijo muy claro. Amén. O sea, él dijo, no sola, el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. En ningún momento Santiago está presentando un evangelio de salvación por obras.
religiones se habla de Santiago nada más para mostrarle a su feligresía que la gente se salva dando bolón, haciendo el bien, dando comida, y que eso de fe, ¿qué es eso? Gloria al Señor. Bebe, fuma, brinca, salta, fornica, mata, asesina, chismea y haga buena obra, que eso es lo que Santiago enseñó. No, Santiago lo que está diciendo es que la salvación, aleluya, gloria a Dios, actúa la fe juntamente con las obras, que actúan juntos. Y por eso el mismo apóstol Pablo dice: el que está, o sea, en Cristo, el que tiene la fe en Cristo, tiene que hacer obras nuevas. Porque no puede un creyente que dice que es salvo, que tiene la fe de Cristo, no hacer obras. Y ahí Santiago y Pablo están de acuerdo. Lo que pasa es lo que Pablo está corrigiendo es las obras de la ley. Amén. Lo que Pablo dice: el hombre es justificado por fe sin la necesidad de las obras de la ley. ¿Y cuáles eran las obras de la ley? ¿Usted sabe? Guardar el sábado, ¿verdad? Cortar el prepucio al muchacho, irse a confesarse con el cura, confesarle tu pecado. Esas eran las obras de la ley. Y Pablo dice: no es necesaria las obras de la ley, pero las obras que produce el Espíritu en alguien que es salvo, es necesario hacerlas nuevas. Aleluya, a su nombre, al nombre de Cristo. Y Santiago está diciendo: mira, la fe de Abraham actuó juntamente con las obras. Abraham creyó en Dios, pero se movió, accionó, demostró que su fe era genuina. Entonces, ¿de qué manera yo voy a evidenciar que soy cristiano si en mí no hay obras? En ningún momento Santiago dice: las obras te salvan. No, él dice: tienen que actuar juntas. Veis que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la ley, por la fe. A su nombre y a su nombre, gloria al Señor. Entonces, estamos viendo el ejemplo que Santiago pone del padre de la fe, que fue un hombre que actuó, y lo dice ahí en el versículo 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. ¿Sí o no? La fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, como resultado, no de la fe. Porque la fe no es un resultado. Dice: como resultado, aleluya, de las obras. O sea, ¿de qué tamaño es tu fe? Del tamaño de tu obra. Como resultado de las obras que él demostraba cada vez que tenía que demostrarlo frente al llamado de Dios y frente a las dificultades de la vida, de ese mismo tamaño de su obrar, gloria a Dios. Porque muchos de ustedes dirían: yo no le entrego a mi hijo, yo busco confirmación, yo pido mucha revelación del tamaño de tu obra. Aleluya, así será el tamaño de tu fe. No lo contrario, del tamaño de tu fe será el tamaño, porque el resultado, aleluya, de la fe son las obras. A su nombre y a su nombre, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, mis hermanos, la fe, desde el punto de vista como concepto bíblico, como
definición bíblica, como argumento bíblico, tiene una evidencia. Y no es la boca. Aleluya. Yo tengo la fe del tamaño de un edificio del rascacielos de Estados Unidos, de la Torre Gemela. Como decía un compañero de trabajo que no era cristiano, decía él: yo tengo más fe que un camión cargado de evangélicos. No con la boca. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Es como tu obra en el diario vivir cada vez que tienes que enfrentar la situación. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, no podemos pensar nunca que Santiago está enseñando que la justificación es por obra. Y yo sé que usted entiende qué significa el término justificación, la doctrina de la justificación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Porque en el evangelio la justicia de Dios se muestra por fe y para fe, de modo que está escrito: más el justo por la fe vivirá. Es un concepto bíblico de la justificación que dice: nadie puede acercarse a Dios a menos que tenga, ¿verdad?, la justicia, la misma justicia que Dios tiene. O sea, ningún ser humano puede acercarse a Dios a menos que el ser humano tenga la misma justicia que tiene Dios. ¿Quién entonces tiene la misma justicia que tiene Dios? Jesús. Por eso es que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente ningún ser humano puede llegar a Dios a menos que Jesús lo justifique. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede acercarse al Padre si no es por medio o a través de mí. Usted puede ser presidente de la República. No todo el mundo tiene acceso a Dios. Acceso a Dios tiene el que ha sido justificado por Cristo, por medio de la fe, por medio de la salvación, por medio de creer en el sacrificio de Cristo. Por eso dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y qué es el evangelio? Muerte, crucifixión y resurrección. Eso es el evangelio. Cristo murió por mis pecados, no para ser un héroe, y resucitó para llevarme a Dios. Eso es evangelio. Evangelio no es buena nueva. Buenas nuevas es una palabra que significa buena noticia. Pero ¿cuál es esa buena noticia? Ese es el evangelio. La buena noticia es que Cristo murió por mis pecados y que resucitó para llevarme a Dios. Eso es evangelio. Cuando usted predica la muerte y la resurrección de Cristo, muerte para perdón de pecados y resurrección para salvación, te está predicando el evangelio. Porque la buena noticia es decir a la gente: ven, que te recibe como quiera. No, él te está llamando para perdonar tu pecado. Para eso Él murió. Entonces, cuando la gente es justificada por Cristo, entonces, a través, por medio de la fe, entonces la gente, los seres humanos, alcanzan la salvación. Por eso el tema de Pablo y Santiago hablando. Y dice: el hombre es justificado por la fe. ¿De acuerdo? ¿Qué es justificado? Que a través de Cristo, cuando Dios te mira, te ve pecador. Dios odia al pecador. Salmo 11, versículo 5. Cuando Dios mira al hombre, Dios lo que quiere es destruirlo, porque el hombre es pecador. Pero cuando Dios ve al hombre que ha recibido a Cristo, ¿qué es lo que Dios ve? Ve al hombre cubierto con un manto de justicia que Cristo
Y cuando Dios ve al hombre, no ve el pecado del hombre, sino ve a Cristo en el hombre. Y entonces el hombre se puede acercar a Dios. Por eso dice, mira, no intenten, es que nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. No lo intenten. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no está cubierto con el manto de justicia que yo le he tendido a través de mi muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Y Pablo dice, y dice Santiago, el hombre es justificado por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Aleluya, a su nombre. El que cree en Cristo tiene la justicia de Dios, por lo tanto se puede acercar a Dios, y Dios no lo va a destruir, sino que Dios lo ama con el mismo amor que amó a Cristo. Por eso él dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, ¿a quién? ¿A quién? ¿A los que recibieron a quién? A Cristo. Mire, a los suyos vino Cristo, mas a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, ¿a quién? A los que creen, o sea, a los que tienen fe en Él, en su nombre, le dio la potestad de ser hecho igual que Él, hijo de Dios. Aleluya. De manera que cuando Dios ve a un hombre que ha sido justificado por Cristo, no ve a un pecador, ve a un hijo de Él, igual que Cristo, a su nombre. Entonces tenemos que decir, no todo el mundo es hijo de Dios, somos criaturas de Dios, todos. ¿Quiénes son hijos? Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Le dio el poder firmado, el decreto, tú eres hijo de Dios. Y por eso Jesús dice, nadie puede ir al Padre a menos que no me tenga, porque el Padre no lo va a recibir. Usted puede orar tres patadas de oración diaria, alabado sea el Señor. Usted puede tener todos los millones del mundo, todo el poder del mundo, y si usted no ha recibido a Cristo, delante de Dios, usted es un pámpano de guineo podrido que ya le cortaron el racimo. Usted no es nada delante de Dios. Ahora Él mandó a su Hijo para que Él nos justifique, y por eso está el tema de la discusión entre Santiago y Pablo. Aleluya. El hombre es justificado por la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Y Santiago dice, sí, es verdad, no solamente la fe, también tiene que hablar. Gloria a Jesús. A su nombre. Y ese tema de la justificación hay que entenderlo, porque de repente usted se ve y dice, wow, pero los impíos le va mejor que a mí. A ellos aparentemente todo le pasa, todo le va bien, pero no tienen a Dios. No hay forma de que tengan comunión con Dios. A su nombre. No hay manera, porque ellos no tienen la justicia, no han sido justificados. Y esa es la doctrina de la justificación por la fe. A su nombre. De tal manera que Santiago no está enseñando una justificación por obra sin la fe, pero tampoco Pablo está enseñando una justificación por fe sin obra del Espíritu. A su nombre. A su nombre. Sino, hermano, que tenemos que concluir, aleluya, que la fe viene, que la salvación viene aplicando la fe juntamente con las obras. A su nombre. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Aleluya. Entonces Jesús nos justifica por medio de la fe, y como consecuencia tenemos que demostrar esa fe por medio de nuestro obrar. Si usted ha sido justificado por Cristo, hay una obra que tenemos que demostrar para saber si verdaderamente hemos sido justificados. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Sencillo, hermano. Si alguien dice que no hay que hacer obra y que la fe es suficiente, ya usted sabe cómo está su fe. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya usted lo sabe. Yo no soy salvo porque pertenezco a una religión. Es más, escucha, hermano,
Yo puedo creer en cualquier sistema teológico y creer en cualquier religión. Como dice la gente, hay demasiadas religiones. Ahora, ¿quién está demostrando su fe por medio de las obras? ¿Quién? No importa cuál sistema teológico usted crea, no importa qué religión usted pertenezca, hay una prueba, aleluya, de que si usted verdaderamente es salvo, es que su fe debe actuar conjuntamente con un obrar, bueno, hermano, lo estamos viendo constantemente. La gente va a la religión. Yo tenía y trabajé 3 años con 4 mormones, ¿verdad? Y eran religiosos y eran líderes de su religión, pero solamente eran cristianos cuando estaban dentro. A uno de esos, yo trabajaba haciendo foro de Biblia con una gente de Puerto Rico y yo administraba y le alquilé un local a uno que estudió conmigo en la universidad y que era mormón. Bueno, los mormones cambian los utensilios cada cierto tiempo y cuando lo cambian se lo dan a los hermanos, pero no lo pueden vender ni pueden tomar café. Pero cuando yo iba a trabajar, que vivía cerca ahí, ese bebía café y me vendió los abanicos, me vendió la silla. Dije yo, pero algo anda mal aquí, pero es un tremendo mormón. Sucede, hermano, que le alquilamos por 1 año y que a partir del año pues iba a subir un 10% la renta. Se fue para Cotuí, para Barrigola a trabajar y de allá un buen día, tengo 3 meses en el local, que lo acondicionamos, lo arreglamos, le metimos la máquina de coser, toda la máquina, y cuando un día me llama, se llama Pedro Martínez, nunca se me va a olvidar porque hay un pitcher dominicano que se llama así, Pedro Martínez se llamaba, o se llama, un hombre grande, y un día me dice, varón, yo quiero que me vacíe el local esta semana. Oye, Pedro, tenemos un contrato firmado de 1 año y van 3 meses, tú tienes que respetar ese contrato. Le dice, no, va a ser 1 semana porque el hijo de la mujer mía se casó y necesita el local. Digo, pero está bien, pero dame un tiempo. No, tiene que ser esta semana. Pero Pedro, y entonces, mira, si tú no, yo tengo una escopeta en mi casa y tengo un bate lleno de clavos, literalmente, no es decir que yo soy religioso. ¿Cuál es tu obrar? Me ofreció tiro, me ofreció par de batazos con un bate lleno de clavos. Y yo le dije, no, yo no tengo problema por lo tuyo. Yo podría ir a la justicia, ¿sí o no? Pero ¿cuál debe ser mi conducta? ¿Quién yo soy? Yo tengo fe y soy salvo. Yo debo actuar igual. Pero cuando llamo al dueño, pero nosotros tenemos un contrato, era cristiano también. Busca al abogado y ve a la justicia. Yo le dije, yo soy cristiano y eso es de él. Eso no es mío. Si él devuelve el dinero del año que le pagamos y se cobra la diferencia, no hay problema. Eso no es mío, eso es de él. ¿Y qué es lo que yo soy? Cristiano. Cuando vamos a la justicia hay 2 cristianos matándose y voy a salir perdiendo yo porque eso es de él. Y tú estás peleando por el local ajeno y tú no dices que eres cristiano. Digo, usted va a pelear solo, su bate y su escopeta usted se la va a dar a otro. Esa máquina la llevamos hasta para la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y soy un tonto para lo que, ¿verdad? Soy un tonto. No, yo lo que soy es cristiano. Porque la moda ahora es yo no me le humillo a gente. ¿Qué es humillarse, hermano? ¿Actuar como cristiano? ¿Es una humillación, usted considera? Respetar lo que está escrito en la palabra, eso es humillación. ¿Quién acusará a los acogidos de Dios? ¿Quién? Para los que viven en el Espíritu se van, no hay ley. Que hablen lo que ellos quieran.
humillado será cuando hablen de ti toda clase de mal contra vosotros. No, levanta vuestra cabeza, eres un bienaventurado. Pero hoy, si alguien habla de nosotros, yo no voy a ser humillado, porque ¿qué es ser humillado? Porque la sociedad, cuando tú actúas como creyente, dice, y si me dan, yo voy a poner la otra mejilla. La fe tiene que obrar. La fe tiene una obra. Y la primera obra que tiene la fe es la obediencia a la palabra de Dios. No hay forma de que un salvado, aleluya, dice que tiene fe y no obedezca lo que está escrito en la palabra de Dios. La semana pasada demostramos que aquello que dicen, que hacen y dicen contrario a lo que Dios hace y dice es un anticristo. O tiene el espíritu del anticristo. Porque ¿qué es un anticristo? Alguien que hace lo contrario a Cristo. Y si Cristo dice, cuando hablen mal de ti, mintiendo, alégrate, y tú te pones triste, ¿qué tú eres? Tu fe está obrando. Se está demostrando tu fe. Porque ¿quién que tú tienes que tener fe? En Jesús y lo que Él dice. Si yo en medio de la prueba obro contrario a la manecilla del reloj que Dios ha determinado en sus propósitos para mí, entonces mi obra no actúa juntamente con mi fe. Si Dios dice, déjame la venganza a mí que yo pagaré, ¿verdad que sí? Y tú te tomas la venganza por tus manos, entonces está obrando según la fe del Señor. Naturalmente hay cosas que nosotros debemos actuar y hay cosas que tenemos que dejar a Dios. Usted sabrá en cuál usted tiene que dejar a Dios. Y usted sabrá en cuál usted tiene que actuar y obrar conforme a la fe, entendiendo que a paz nos llamó el Señor. Vamos a lidiar a ver, pero de que usted vea que se está armando usted es cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aseguran que son salvos, pero no lo demuestran. Aseguran que tienen fe, pero no lo demuestran. Y sin ánimo de acusar, vamos a Tito capítulo 1, el versículo 16. ¿Qué dice? Profesan conocer a Dios, ¿sí o no? Ellos con la boca confiesan que conocen a Dios. Pero ¿qué dice? Con sus obras, con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes y abominables, aleluya, en cuanto a la obra de Dios. Son rebeldes, son reprobados, son quemados. En cuanto a la buena obra, dicen que tienen fe, pero cuando tú comienzas a contestar el examen que están haciendo, malo, se quemaron. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan, siendo rebeldes y reprobados, quemados. En cuanto a la obra de Dios, de 100 que tiene el examen, sacan 40 y algunos sacamos 0. Yo tengo fe, pero en las obras me quemé. Tengo fe, es genuina mi fe. Estoy demostrando esa fe que digo tener. Cuando tengo que obrar, me quemé. Y ese es el tema de la iglesia, que no hay forma de crecer a la manera en que creció Abraham, de convertirse en un amigo de Dios. Y de Dios llamarle, tú tienes que ser el padre de la fe. Porque Abraham profesaba que conocía a Dios, pero Abraham obraba como que conocía a Dios. Lo que tenemos es mucha iglesia que profesa, se viste como cristiano, habla como cristiano,
la obra. La fe tiene que caminar junto con la obra. Si tú dices que Dios bendice, tienes que actuar como que Dios bendice. Varón, yo creo que Dios bendice. Solo dice la palabra. Varón, ¿cómo tú estás? Aquí estoy, varón, que yo creo que me está llevando el diablo. Pero tú acabas de decir que Dios bendice. Y tú dices que crees que Dios bendice. Pero cuando tiene que obrar, eso se fue al pique. Usted no gusta a veces estudiantes que te dicen, este estudiante tiene que ser un verdugo. Y cuando te hace una pregunta sencilla, te responde una cosa, Dios mío, me desengañan a uno. Hay cristianos que desengañan a uno. Cristianos que en el púlpito se comen el micrófono, se comen los instrumentos, rompen la silla y los bancos, brincando y saltando. Hablan más lengua que Pablo y todos los corintios. Danzan más que la danzarina y la danza del Teatro Nacional. Parecen artistas. Pero ve el trabajo para que tú veas. Ve a la casa para que tú veas. No respetan al marido. No tienen testimonio. No respetan a la esposa. Alabado sea Dios. Le dicen a la esposa así, al esposo, si tú me tiras la cebolla, yo te tiro el ajo y te tiro el guineo. La Biblia dice, la blanda respuesta calma la ira. Alabado sea el Señor. A su nombre. La mujer sabia edifica su casa. Hombre, ama a tu mujer. Gloria al Señor. Entonces nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. ¿Y saben por qué no crecemos? Por eso. 20 años en el mismo lugar. No avanzamos. Ahí le dice, hay que diezmar. Pero yo dije, no voy a diezmar. Pero quiero que Dios me bendiga. Y Dios dijo, ¿qué me ha robado? ¿En vuestro diezmo? Y buscamos los versículos para contradecir eso. Y tú estás prosperando. Una cosa es prosperar y otra cosa es ser bendecido. Porque la bendición no añade tristeza. Aleluya. ¿Cuánta gente prosperado hay que se están quitando la vida? Pero un bendecido jamás. Aleluya. Porque el bendecido está feliz. El bendecido está alegre. Hay poco, está alegre. Pablo estaba bendecido y él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener poco y sé tener mucho. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El bendecido dice, yo estoy bien. Tengo deudas, pero yo sé que Dios está trabajando. A su nombre. Oh, maldice a tu Dios y muérete. No, yo sé que mi Redentor vive. Aunque yo no tenga nada, yo sé que Él se levantará. Aleluya. Y aunque desecha mi piel, en mi carne, yo he de ver a Dios. Aleluya. Porque el bendecido tiene fe. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Y me encanta Tito, hermano, porque Tito dice profesan. O sea, no son ateos. No son ateos. Son gente que canta, que predica. Son gente que aconsejan, que acusan a los otros. Lloran más que tú. Profesan. No se quedan callados. Dicen que tienen fe. Aleluya. Pero sus hechos, hermano, son totalmente disparejos. Entonces, ¿qué tipo de fe es esa? ¿Qué tipo de fe es esa? De los que profesan conocer a Dios, pero se queman en los hechos. Una fe muerta. Una fe que no se demuestra.
Por eso le dice Santiago, alguien dirá, yo tengo fe, tú tienes fe, yo tengo obra. Y yo te digo, demuéstrame. Aleluya. Demuéstrame tu fe sin obra, demuéstramela. Demuéstramela, dijo Santiago. La fe que tú tienes, yo quiero que tú me la demuestres. Quitándome las obras, demuéstramela. ¿De qué manera, hermano? ¿De qué manera Abraham decía que era un hombre de fe sin demostrarlo? ¿De qué manera? Y Santiago cita a Abraham, el padre de la fe. Y él le dice, demuéstrame tu fe sin obra, que yo te voy a demostrar mi fe juntamente con mis obras. Él no dice, yo te voy a demostrar mis obras y mi fe. No, es que tienen que caminar juntas. No hay fe sin obrar, sin demostrarla. Y yo voy a insistir en ese punto. Oye, yo estoy lejos ya. Estoy lejos de verdad. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Santo es el Señor. Estamos en la introducción. Gloria al Señor. Pero me fui lejos, perdónenme. Aunque comenzamos a las 6:30, pero hay que respetar a los que vinieron temprano. Si algo nosotros nos llevamos hoy aquí, es que para crecer, como Abraham creció a tal punto que Dios lo llamó padre de la fe y su amigo, es que la fe y la obra deben actuar juntas. Yo no puedo ser y lo vamos a tocar ahí, pero está bien. Yo no puedo ser, hermano, un carrito chocón, donde quiera que yo voy peleo con todo el mundo y decir que soy cristiano. Hoy todo es una humillación. Yo no aguanto humillación. Yo no aguanto. No, hermano, son pruebas. Son dificultad. Mira, Abraham pudo haber pensado mientras iba caminando 3 días, moría al lugar de la prueba. ¿Y qué van a decir todos los vecinos? Que el Dios mío, al que yo tanto he predicado, y decir que después de 100 años y mi mujer ya que se le había cesado el periodo, mi Dios me cumplió. ¡Este es mi Dios! Y yo le prediqué a esa gente y le dije, el Dios de ustedes ni se parece al mío. ¿Cómo yo le voy a decir a esa gente que ese Dios ahora me dice que hay que matar a Isaac? ¿De qué manera yo le explico a ellos eso? Habrán pudo haber pensado miles de cosas. ¿De qué manera yo le digo a la gente que yo tengo un Dios y todo lo que está alrededor mío tiene casa buena y yo tengo una casita? ¿De qué manera? A su nombre. Con tu obrar, no con lo que tú tienes. No es con lo que tú tienes. Lázaro no tenía nada, pero demostró lo que era. Es tu obrar. No es lo que tú tienes que demuestra. No es que tú estés prosperado, bendecido y en victoria. Lo que demuestra que tú seas cristiano es como tu conducta, es cómo te manejas, es cómo caminas, es cómo actúas, es cómo enfrentas la situación desde el punto de vista de la Biblia. La fe con la obra. Padre, gracias. En esta noche hemos hablado